Voy a dar una breve introducción. Buenas tardes a todos, a todas. Esta es una actividad de la Cátedra de Historia de América Colonial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. A lo largo del cuatrimestre fuimos haciendo algunas actividades académicas. Tuvimos también un proyecto académico vinculado a las humanidades digitales, donde Fátima, que está a cargo de los trabajos prácticos, realizó una serie de actividades con los alumnos. Y en esta oportunidad invitamos al doctor Eduardo Iraola, que es de la Universidad Nacional de Luján, para que nos dé una conferencia que está relacionada con sus investigaciones. La conferencia la ubicamos dentro de la última unidad de nuestro programa, que es la referida a las reformas borbónicas. Entonces hemos puesto al título de la conferencia Lecturas e historiografías sobre reformas borbónicas, siglo XVIII, y él nos va a hablar específicamente de trabajadores y obras públicas entre 1750 y 1810 en el Río de la Plata. Bueno, quiero mencionar algunos datos de Eduardo que me parecen importantes. Eduardo es un profesor, jefe de trabajos prácticos de la Universidad Nacional de Luján y también profesor adjunto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y es un profesor muy interesante porque es de esos que salen de su lugar para conectarse también con otros historiadores, con otros investigadores, y lo conocimos precisamente porque vino a compartir sus investigaciones en nuestra región, no virtualmente, sino presencialmente. Se llegó hasta el Chaco con sus propuestas de trabajo y bueno, lo escuchamos y allí también intercambiamos, nos relacionamos, y eso es muy valioso para nosotros que estamos un poco lejos de los centros. Así que destacamos sobre todo esa particularidad de Eduardo. Menciono que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján y su tesis se denominó Comerciar bebidas, tabaco, yerba y naipes en el Virreinato del Río de la Plata, Guardia del Río Luján, un estudio de caso que fue dirigido por la doctora Eugenia Nespolo y codirigido por la doctora Ana María Rivera Medina. Bueno, viene trabajando estas temáticas, como todos los historiadores, investigadores, docentes, participa de eventos, congresos, publica, y una de sus últimas publicaciones, relacionada un poco con este tema, la ha realizado en la revista Transhumante, que es una revista de la Universidad de Antioquia, Colombia, y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y allí publicó Que no es servicio del rey, milicias y trabajo en obras públicas, 1750-1800. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo y agradecemos muchísimo su generosidad de acompañarnos y de también mostrarnos sus investigaciones. Así que los dejo con él. Agradezco a todos el abrir las puertas siempre. Uno recorre un montón de lugares, siempre quise recorrer un montón de lugares, y una de las cosas es que uno vuelve donde lo trataron bien. Es filosofía, digamos, muy básica, muy elemental, ¿no? Pero uno recorre por ahí y vuelve donde lo trataron bien. Y digamos, no me alcanzan los dedos de una mano para numerar la cantidad de personas que yo conocí en el Chaco en 2 oportunidades, que me motivaron, digamos, a no romper los lazos y tratar de, al revés, de estrechar. Algo de lo que María Laura mencionaba me sirve para poder introducir por ahí lo que vamos a trabajar y tratar de ser lo más conciso posible y vincularlo a las cuestiones de reforma borbónica. Una de las cuestiones que en mi tesis había quedado pendiente en la cabeza de uno termina un ciclo de investigación y supone que el final del ciclo de investigación es, bueno, se terminó y arrancaré otra cosa nueva, es que algunas cosas les quedan pendientes, quedan, como le quedan a las bandas de rock, varias canciones afuera y después hace otro disco. Bueno, más o menos es la sensación de lo que ahora estoy, que sería el postdoctoral, ¿no? Cosas que quedaron pendientes ahí, que uno no las podía incluir porque se estaban como una nueva rama que merecía hacer su propio tronco y armar su propia investigación. En las oportunidades que pude ir al Chaco, era en torno al que estaba trabajando sobre
de los 5 vicios que investigué, 2 pertenecen a la región, que son justamente el tabaco y la yerba mate. En particular, estaba en ese momento dedicado de lleno al tabaco. Me interesaba no en sí como productos económicos, digamos, ya el germen de lo que hoy estoy haciendo de lleno estaba ahí, y es que me interesan las relaciones sociales en torno, ¿sí?, a los sectores populares. Llámensele plebe, plebeyo, sectores populares, pobres, ¿no?, los menos beneficiados por el sistema, o los sistemas de dominación en el lugar que sea. Entonces, en ese momento me interesaba saber por qué los vicios tenían tanta importancia en esos espacios o en esos sectores sociales. Y tenía que poder comprender cómo esos vicios de pronto de tan lejos llegaban a un lugar tan concentrado, digamos, como una especie de embudo. Una vez que me puse a trabajar en eso, me encontré con otras cuestiones. Lo que buscaba era cuál era la función que cumplían dentro de esas relaciones sociales. En particular, el artículo que mencionó María Laura, que es como de alguna manera el corolario de la tesis y la apertura de lo que ahora sería el postdoc, que es justamente las obras públicas y los milicianos. Venía trabajando milicianos y vicios están ahí, y ese que no es servicio del rey es la voz de alguna manera de uno de los milicianos que protesta y que se amotinan y que terminan amotinándose dentro de la guardia, diciendo que eso que están haciendo no es servicio al rey. Servir al rey es otra cosa. Servir al rey es defenderlos contra el indio, servir al rey dentro de las funciones que corresponden a un miliciano. Y una de las cosas que se plantean es que construir una guardia, ¿sí?, mudarla, hacer de peones, no es servir al rey. Y de ahí en adelante arrancan todas mis investigaciones en torno a las obras públicas. Esa por lo menos a lo que los invitaba hoy a internarse tranquilamente con todo lo que puedan. Voy a hacer una pequeña advertencia antes de que explique, es que todo lo que diga no es una afirmación cerrada, sino que justamente es una serie de preguntas o inquietudes que tengo más que respuestas para darles, ¿sí? Creo que es la esencia, me parece a mí todavía, es lo más científico que tiene la ciencia social. Tener más preguntas que respuestas. Y es justamente lo que a todos ustedes como futuros investigadores también les habría puesto a decir, no es que está todo escrito, está todo por escribirse, porque todo se puede volver a pensar, se puede volver a discutir a la luz de más documentos, más fuentes, una nueva interpretación del mismo documento y de la misma forma. Bien, la propuesta, como la había planteado María hace un ratito, es lectura y historiografía sobre reformas borbónicas, siglo XVIII, trabajadores y obras públicas entre 1750 y 1810, Río de la Plata. Esa sería la primera parte, digamos, esto de trabajadores y obras públicas entre 1750 y 1810 sería el eje de mis investigaciones. Lo otro hace articular con ustedes algunas propuestas. ¿Sí? 3 ejes que tengo dentro de la investigación es los efectos dentro del artesanado, si ahora vamos a explicar por qué. La otra cuestión es el nudo del sector de los albañiles, o sea, los trabajadores, que son los que me interesan. Y el tercer punto que vamos a tratar de trabajar son justamente las obras públicas. ¿Qué es lo interesante? Hago una breve introducción para poder entender por qué reconocí estos 3 ejes. Desde por lo menos 1750 en adelante, en casi todo el virreinato de Río de la Plata, y vuelvo a decir, sin tener una capacidad de cerrar por completo la explicación, diría que casi toda Latinoamérica, por lo menos la América hispana, va a tener una serie de una dinámica distinta en torno a lo que hacen las obras públicas. Las obras públicas que pueden ser, y en principal son la fortificación, después con las reformas borbónicas que ustedes están trabajando o que van a trabajar por ahí en este lapso que queda del año, aparecen justamente un montón de instituciones nuevas, instituciones que requieren de la construcción de nuevos edificios, y además de eso una serie de obras de infraestructuras como son puentes, caminos, muelles y cuestiones similares que implican, ¿sí?, justamente mayor demanda de trabajo en torno a maestros arquitectos, ingenieros que planeen, que organicen esas construcciones, mayor empleo de maestros albañiles o alarifes, que también se les llaman así, maestros carpinteros, maestros herreros, un artesanado vinculado al sector de la construcción, y esto que en principio se llama obras públicas, pero que poco a poco, ¿sí?,
fue convirtiéndose en lo que nosotros llamamos obras públicas, lo que conoceríamos rápidamente como obras públicas, y que en principio las obras públicas del siglo XVIII son llamadas básicamente en torno a esos espacios de compartir el espacio público. Entonces, reconociendo estos tres ejes que me aparecían en torno al impacto que generan esas reformas borbónicas, con la fortificación, construcción de infraestructuras, edificios públicos, incluso santuarios, parroquias y obras dedicadas, digamos, a la iglesia o a la fe, reconocí estos tres ejes. El primer eje, ¿qué había dicho la historia de la arquitectura en torno a estas obras públicas que se habían construido? Se construye, por ejemplo, en Buenos Aires se construye la Recoba, que es un espacio comercial muy importante, se generan varias refacciones dentro del fuerte, se construye la Audiencia, se sigue trabajando sobre el Cabildo de Buenos Aires, se construye el Cabildo de Luján, se construye 2 veces el puente, o sea, se construye y se reconstruye el puente de Luján, se construyen 2 puentes más en la zona de Buenos Aires, se construyen un montón de fuertes, se construye toda la fortificación de Montevideo, puedo seguir. La pregunta es, ¿qué dijo la arquitectura o la historia de la arquitectura sobre eso? Poco, en realidad, lo que se preocupó la arquitectura en torno a eso fue a la cuestión estilística, ¿no? Si refería a un barroco, si tenía algo de clasicismo, qué características tiene la arquitectura colonial. En algunos casos se preocupó por los materiales o las limitaciones que ofrecían los materiales y cómo los arquitectos o ingenieros de la época prestaron un poco más de atención a la hora de resolver esos problemas. De acá tomo 2 cosas más que me interesaban en cuanto a digamos, el punto de arquitectura, voy a decir, se miraba cuestiones estéticas, materiales. Hay algunos trabajos más recientes que hablan de una estratigrafía, o sea, de buscar como etapas de construcción adentro de la obra, pero mucho más de eso no. En cuanto a la historia del trabajo, o sea, en torno a los albañiles, los peones, hay poco, porque buena parte de la historia del trabajo se dedicó a los sectores productivos llamamos de mayor dinámica, o que después van a ser más importantes en la historia argentina, me refiero a los ganaderos, a los agricultores. Y después de eso, el último eje es que en torno a las obras públicas, el virrey Perkis hace mención de las obras públicas, pero tienen que ver con, por ejemplo, el saneamiento de las calles, tienen que ver con la aparición de las ochavas en las esquinas, el proyecto de hacer una alameda, o sea, espacios públicos, ¿sí? Y lugares de compartir, que son a donde hacen hincapié esos abordajes de geografía en torno, por ejemplo, a lo último de las obras públicas. Tuve la oportunidad de conocer y de compartir un espacio similar a con Bettina Siri, que tiene una serie de trabajos en torno justamente al espacio público, y que las obras públicas con Berti tienen esa dinámica. Pero esas obras públicas que Berti menciona no son a las que nosotros estamos apuntando, que es justamente a la investigación de la construcción de la obra pública, como hoy por lo menos podríamos llamar, que son edificios públicos, lo que es la fortificación, el empedrado, el muelle, los santuarios. Entonces, en cuanto a las obras públicas coloniales, lo que recién he mencionado, hacia mediados del siglo XVIII, el proceso de fortificación del Río de la Plata implicó la construcción, reparación y mudanza de multiplicidad de estructuras militares, mientras que la instalación de nuevas instituciones requerían de nuevos edificios públicos para los básicos. ¿A qué es este sucinto resumen de la propuesta? Es básicamente que, por ejemplo, en el caso de fortificaciones de la Pampa, trabajamos hasta hace poquito con Andrés Aguirre, que recién lo veía ahí conectado, justamente cómo se construyen, tanto en Buenos Aires como en la banda oriental, una serie de fortificaciones que son totalmente endebles, y tienen la posibilidad, uno podría decir, bueno, son derruidas fácil con el tiempo, con el viento, con la lluvia, sí, pero también tienen la posibilidad de ser mudadas en el espacio con mayor facilidad que las que son de piedra, que son más sólidas y por lo tanto más difíciles de mudar. Bueno, esa mudanza, construcción o reparación estaba, o en los primeros trabajos que hice, estaba en su gran mayoría a cargo, ¿sí?, del trabajo de los soldados regulares y militares milicianos.
una cosa que está prohibida por casi todas las ordenanzas militares, por lo menos hasta 1803, está prohibido que tanto los milicianos como los soldados hagan estas labores de peones. Sin embargo, las realizan, ¿no? Entonces, en torno a esto, las preguntas que surgieron fue justamente cómo impactó sobre el artesanado esta dinámica constructiva, o sea, cuánto afecta toda esta cantidad de fortificaciones que van avanzando sobre el espacio. Fortificaciones, vuelvo a decir, la construcción de la audiencia, el muelle, o sea, eso genera, me pregunto, genera que el gremio de la construcción se solidifique, como aparece con el gremio de los sombrereros, de los talabarteros, de los plateros, que tienden a constituirse en un gremio. Aparentemente no generó la mayor actividad, la mayor dinámica constructiva, no generó de ningún modo una mayor organización gremial. ¿Cómo impactó sobre la población laboral? O sea, la pregunta es, si ya teníamos, según el debate de la mano de obra u otros trabajos, bastante compleja la situación de cubrir la demanda, las necesidades de trabajadores, ¿cómo puede impactar esto sobre la población laboral? Una aún mayor necesidad de brazos para estas obras públicas. En parte, una de las cosas que se propone como parte del trabajo es que el costo, de alguna manera, social sobre la población laboral va a cubrirla buena parte de los sujetos convertidos en reos. Digo, sujetos convertidos en reos y no reos, no presos netos, sino personas que ahora hay que ir a apresarlas por algún motivo que no sea casi injustificable, pero hay que llevarlos presos porque de esa manera, al construir tanta cantidad de presos, yo me voy a asegurar una fuerza de trabajo obligada, ¿sí?, a la que se le va a remunerar, pero que en realidad está obligada a trabajar en estas obras públicas. Entonces, los reos o los presos, o se llama leva forzosa de presos, esos sujetos van a cubrir esa demanda, ¿sí?, por medio de la intervención del control policial, del control especial, del control social, ¿sí?, de la persecución de vagos, malentretenidos y figuras similares. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron los efectos económicos sobre quienes proveían estas obras públicas? Justamente, ¿cuánto puede haber impactado sobre el mercado local, la plaza local, ¿sí?, la demanda de tanta cantidad de pan, de ladrillos, de tejas, de maderas, de artesanos, ¿sí?, o sea, el resto de los servicios que requiere esa obra pública? En torno a una parte solamente de lo que he podido hasta ahora recabar en torno a la fortificación, ¿no? Las obras públicas y el empleo constante de milicianos y soldados, que ya le había mencionado, ¿sí?, permitió evitar en la frontera el empleo de jornaleros libres, ¿no? O sea, no habría que pagarlos. Usamos el trabajo del miliciano irregular mientras no tiene otra actividad y se repara, se muda o se construye fortificaciones de diferente solidez, pero no es el eje del momento. Y eventualmente se complementa este trabajo de milicianos y de soldados regulares con la utilización de reos o de presos, que a veces son personas condenadas por delitos, ¿sí?, y remitidas por Buenos Aires, ¿sí?, o por los centros de decisión, o en otras situaciones directamente la orden es salir a buscar en el pago, en lugares aledaños, cualquier persona que no esté trabajando para traerla al fuerte y que trabaje en servicio del rey. En esta lista que tienen ahí, tienen un relevamiento entre 1758 y 1801 de las obras de, ya sea de reparación, de construcción, ¿sí?, o de mudanza, de alguna de todas las partes justamente de esa fortificación. Y alguna de las partes, me refiero a que pueden estar reparando el zanjón perimetral, reparando la empalizada, reparando la batería o mudando todo el fuerte entero, ¿sí?, corriéndolo del lugar a un lugar que se inunde menos, a un lugar más cerca del territorio indígena, o sea, avanzando la frontera literalmente. Y en algunos casos, de hecho, reconstrucción o mantenimiento de este foso perimetral, ¿sí?, o lo que se llama la reja, que es justamente también un perimetral que permite la defensa de la fortificación. Todo eso se hace, y en buena medida, con pocos recursos económicos
y en gran mayoría con mucho trabajo militar miliciano y de estos reos eventuales que aparecen. En cuanto a las obras públicas de mayor envergadura, como podría ser toda la fortificación de Montevideo, que no trabajo, digo, hace mención de algo que es gigantesco, el empedrado de Buenos Aires, el fuerte de Buenos Aires y el muelle, que son cosas que sí estoy trabajando en principio. A la derecha tengo esa imagen. Esa es justamente la razón de los presos de leva, o sea, justamente los presos que fueron enviados a trabajar en el empedrado de Buenos Aires. Esta es una de 3 hojas, ahora van a ver las otras 2, de la cantidad de trabajadores en condición de presos, sí, que han sido enviados como leva para trabajar dentro del empedrado. Entonces, se contrata tanto arquitectos o ingenieros, que son los sujetos que hacen los planos, que organizan parte de cómo se va a hacer el trabajo, y en realidad la ejecución concreta, ¿sí?, la van a llevar adelante los maestros artesanos, que pueden ser albañiles, carpinteros o herreros, dependiendo justamente de qué es la obra que estamos analizando. Después hay una jerarquía, digamos, de trabajo que tiene que ver con oficiales de ese gremio, ¿no? Oficiales albañiles, oficiales carpinteros, y una serie de peones libres que no tienen mayor conocimiento. A estos peones libres se le van a incorporar a veces esclavos, ¿sí? Y además de eso, estos reos o presos que se van a destinar. Por lo general van a estar organizados en partidas, o sea, en grupos de trabajo, y esas partidas van a estar lideradas o por un capataz, ¿sí?, o por justamente lo que se conoce como mayordomo, que sería la figura que ahora un ratito vamos a trabajar, que tiene, si bien no tengo bien definido por qué, o lo tengo definido justamente ahora, tengo un artículo en publicación, esta evaluación, donde cuestiono si la figura está clara, la del mayordomo, pero podría ser en principio el que maneja lo que hoy llamaríamos la caja chica, ¿sí?, el menudeo de pago de jornales, de los gastos diarios, pero justamente en el caso que vamos a ver hacia el final de la exposición, justamente José Ricona, que es el mayordomo, también tiene decisiones sobre la organización del trabajo y de cuándo se trabaja y cuándo no se trabaja. ¿Por qué? Porque casualmente es el que paga, ¿sí? Justamente es el que va a decir si se trabaja porque está nublado, si se trabaja porque está lloviendo, o si no, o si se va a trabajar toda la jornada completa, siendo sábado o domingo. Esta es la lista que recién decíamos, ¿no? La primera hoja, tienen todas esas 2 hojas más, ¿sí?, para el 31 de octubre de 1803, son todas las personas que han trabajado. Es el relevamiento de todas las obras reparadas o mudadas o construidas, ¿sí?, solamente en Buenos Aires, en la zona de la frontera. Eso no incluye Buenos Aires ciudad. Esto es para únicamente el empedrado, ¿sí? O sea, solamente para empedrar Buenos Aires han contratado en un mes, no, tampoco es toda la obra, si es solamente un mes el que están viendo, toda esa lista que está ahí y toda esa lista que está acá, ¿sí? Incluso por esas cosas irónicas, es bastante difícil de verlo ahora, pero acá, donde yo pongo el cursor, dice Manuel Belgrano. No es obviamente Manuel Belgrano, pero bueno, esas cosas de cantidad de personas que hay ahí, tenía que haber otro parecido al otro, ¿no? Bien, retomemos el eje. Bien, en este 4, lo dejo así no se nos pierden las diapositivas. Dice, estas construcciones implicaban ser proveídas de materiales, cal, tierra, maderas, ladrillos, tejas, enumero algo, solamente. Servicios que debían contratarse, transporte, reparaciones de herramientas, ¿sí? Y lo que es proveer alimentos e insumos como carne, pan, yerba mate, tabaco y leña, obviamente, para cocinar buena parte de lo que se comía, ¿no? Que generaron un profundo impacto económico local. Digo, para que tengamos una dimensión del impacto local, por ejemplo, la obra de la audiencia para comprar los adornos y además de eso parte de la construcción, parte nomás de la construcción, fueron en 1785 70.000 pesos, para hacerlo redondo. Saquen una cuenta para que cualquiera tenga una idea, supongo que ya a esta altura lo deberían, pero vamos a hacer la conversión rápido. Un peso son 8 reales, por lo tanto, si un peón cobra 4 reales, ¿sí?, ahí hay demasiadas jornadas, ¿sí?
sea, dos peones trabajando en un día ganarían un solo peso. Y ahí hay 70.000 en un año de gastos. Solamente en una obra. ¿Sí? Las reparaciones de la banda oriental en ese mismo año hasta 1787 son 57.000 pesos de gasto. Las últimas obras que están logradas, la que estoy trabajando con más tiempo ahora, y por eso tengo la mensualidad exacta, entre fines de 1802 y principio de 1804, o sea, es un año y medio en realidad, casi menos de un año y medio me arriesgo a decir, es el muelle y se gastaron 698.464 pesos en una obra que no se terminó, ¿sí? Que se suspende. Pese a la resistencia, ahora sí, de Manuel Belgrano, en reiteradas ocasiones de no detener la obra y que la obra se continuase. Ahí justamente en la obra del muelle, la de empedrado no está en la lista porque todavía no tengo los valores exactos de cuánto costó, ¿sí? Estoy haciendo todo el proceso de relevamiento documental, lo que decía es parte de una investigación que todavía está en progreso, entonces cuesta bastante, ahora en todo caso hago una mención de por qué es complejo contar el empedrado. En el caso del muelle está un poco más organizado, pero por lo menos nos sirve este último cuadrito para explicar cómo se estructura parte del trabajo, para que más o menos lo sinteticemos. Buena parte de lo que se hace de lo que se está haciendo para el muelle de Buenos Aires, que estaría ubicado, por si tiene una dimensión más o menos de Buenos Aires, sería a espaldas de la Casa Rosada, ¿sí? Si yo me paro de frente a la Casa Rosada, a mano izquierda, ¿sí? A unos 400, 500 metros más o menos, cerca de donde hoy está el Centro Cultural Néstor Kirchner. Para poder construir ese muelle se construye una parte en madera y otra parte en piedra. La piedra es granito y el granito se trae de la isla Martín García. Entonces hay una cantera donde están trabajando una cantidad de trabajadores en partidas, ¿sí? Por lo menos creo que son 3 partidas de 20 trabajadores cada uno con su capataz, y con maestros albañiles, que son los que hacen de canteros en este caso. Una vez extraída la piedra, se traslada a una serie de botes y de lanchas y de paluchos, se llaman, o sea, diferentes tipos de embarcaciones, de las cuales, para que tengan una dimensión de los gastos que va a implicar, se construyen 2 a orden del propio consulado, se construyen. Por lo tanto, se van a pagar calafates para construir 2 barcos, más que nada en 1802, que la primera tarea de 1802 era la construcción de los barcos, y luego se van a contratar a otros, a marineros locales, transportistas locales, para agilizar de alguna manera o dinamizar la obra en el traslado de todas esas, de todos esos adoquines ahora, para más fácil, que se van a trasladar a Buenos Aires, a la zona de aproximadamente La Boca, para luego trasladarse hacia el centro específicamente en carretas o en carros o en carretillas. La tierra retirada, y es parte de solventar, eso todavía no lo pude trabajar, la tierra retirada se la cobran a los vecinos, ¿sí? Para tapar pozos aquellos que no van a tener empedrado. Entonces retiran tierra para poder nivelar y colocar los adoquines, y esa tierra se la van a vender y va a cubrir parte de alguno de esos costos, muy menor porque los valores que he visto son bajos. Calculo que servirá cuando mucho para cubrir parte del alimento de los peones del momento. Por eso aparecen contratos de botes de transporte, carros y carretillas, herreros, calafates, y el hospedaje de maestros, a veces de los ingenieros, y en alguna oportunidad de algún sujeto más que nada si estos reos han sido trasladados al lugar. Estos son, elegí 5 puntos importantes, porque si tuviéramos que incorporar por completo los gastos, es gigantesco. Para dar una idea sola, los botes de transporte, por lo menos 6 tipos de botes distintos, se pagan en 2 camadas distintas, o sea, botes, lanchas y bateas, por un lado, y en otro, los faluchos, que son como los contratados, en realidad, aparte. Y se le paga por completo a toda la tripulación, ¿sí? Se le paga a toda la tripulación comida y jornal, y además de eso se paga la reparación si es que se rompe alguna de estas embarcaciones.
ahí es donde entra justamente el lugar de los calafateros, ¿sí? Los que reparan barcos, o también de los herreros, por ejemplo, a la hora de tener que reparar parte de las herramientas que se fueron dañando, e incluso, no está mencionado acá, pero también pagar la herida de alguno de los trabajadores. De acá en adelante, una de las cuestiones es proponer el análisis de un caso. Esto es lo que les decía recién, es parte de un artículo que está en evaluación, o sea, ni siquiera podría decir que es una certeza total, porque todavía hay que ver lo que diga un evaluador sobre el artículo que uno elaboró. Sintetizo rápidamente: entre 1757 y 1759, que es la primer camada de las reformas borbónicas, o sea, las que llegan como muy, digamos, tímidamente, que no tienen a veces mucho impacto, pero es entre las cuales entra algo que todos manejan, que son justamente la expulsión de los jesuitas. Paréntesis cortito. Por lo general ubicamos las reformas borbónicas de 1776 en adelante, haciendo porteñismo historiográfico, y después tengo que explicar por qué los jesuitas son expulsados antes. Pero bueno, acá, entre 1757 y 1759, se empiezan a ver alguna de esta dinámica que tienen las reformas borbónicas en cuanto a la fortificación, ¿sí? Y, de alguna manera, el aumento de la militarización por el uso de milicianos. Entonces, entre 1757 y 1759 se reparan los almacenes del fuerte de Buenos Aires, el fuerte que aparece en la mayoría de los manuales después. La obra, ¿sí?, la inicia el ingeniero Cardoso, es el que diseña, el que dispone del plano, pero iniciada la obra a poco tiempo, justamente fallece, y la opción es entregársela a Antonio Macella, que es un maestro arquitecto reconocido en el lugar y de hecho ha estudiado en Europa. Frente a esa situación, es, digamos, interesante porque se la terminan entregando al maestro albañil, que era el que estaba a cargo hasta ese momento, no solamente por una cuestión de que el maestro Preciado estuviera interesado en hacerse cargo de la obra, sino porque un sujeto que es súper interesante y que sostiene parte del argumento, que es el mayordomo, José Ricona, va a preguntarle, según la declaratoria del juicio, va a preguntarle al maestro Preciado qué necesidad hay de que venga acá. Las expresiones son como muy de época, muy actuales todavía. Que no entiende justamente Ricona es cuál es la necesidad de que el arquitecto aparezca en la obra. De hecho, gracias a esa intervención, el arquitecto desaparece de la obra y la obra queda a cargo de este maestro Pedro Preciado. En los corredores se produce al poco tiempo una grieta, o sea, una rajadura importante junto a una puerta. Entre una puerta y una ventana se produce una rajadura, y eso genera un pleito, un juicio en torno a justamente cuál es la pericia de este maestro para estar a cargo de la obra. Lo interesante, que más allá de que el juicio que se produjo en torno a Pedro Preciado, yo podría analizar las cuestiones técnicas. Sí, están las cuestiones técnicas como trasfondo acerca de cómo se construyó y cuáles son los problemas. En realidad la pregunta es ¿quién gobierna la gente de trabajo?, que es lo que se plantea en uno de los testimonios. Es justamente el hecho de que, por ejemplo, los oficiales albañiles, no van a empezar la obra si no está el maestro que les diga qué tarea tienen que desempeñar. Se supone que tienen suficiente pericia para llevar una tarea de construcción sin que les estén reconociendo lo que hacen, sino que necesitan la orden de qué deben hacer. ¿No? Le organiza el trabajo supuestamente el maestro. Aunque en los testimonios la mayoría de estos oficiales, no hablan todos, son algunos nomás los citados a testimoniar, la mayoría de ellos acusa que el que manda, el que organiza, es el mayordomo, José Ricón. Cuando se dan los testimonios de los peones lo que plantean justamente es que el mayordomo maltrata a todo el mundo, o sea, pasando en criollo, digamos, mandonea a todo el mundo, e incluso maltrata al maestro, o sea, que se supone que es el que sabe. En una situación, si le preguntan a uno de los peones, a Juan Barrachón, acerca de, quién es el que gobierna a la gente de trabajo, y la síntesis fue interesante. Él dice, el mayordomo, el maestro y los oficiales se juntan y dicen qué hacer. O sea, a la mirada de un peón que cobra 3 reales, porque en este caso cobra 3 reales, es el que cobra menos de todos,
Para él no hay una gran diferencia entre un mayordomo, un maestro, un oficial. Todos mandan. ¿Sí? En el concepto lógico de dominación es el que me pongan adelante, da lo mismo, me va a mandar y me va a decir qué hago y qué dejo de hacer. Lo interesante es que lo que pone en evidencia es que dentro de las relaciones laborales, acá vimos cómo es toda la macroestructura de una obra pública. Ahora, cuando nos metemos en las relaciones laborales, nos encontramos que no es tan claro quién debe hacer o qué debe hacer cada uno, cuáles son las funciones. Y además de eso, incluso en esta obra, como en otras obras que yo había trabajado cuando trabajé la Real Renta de Tabaco y pude ir al Chaco, en esa oportunidad también una de las cosas que notaba es que algunos de los trabajadores habían accedido durante la obra, ¿sí?, a obtener salarios más altos. Bien, ¿cómo dentro de ese marco, ¿sí?, de relaciones laborales se puede resistir? Por ejemplo, tres momentos donde aparecen. Una es, lo citamos así, una siesta al sol. En una oportunidad, ¿no?, el mayordomo, José Ricorda, se tiene que ir a Luján. Luján, 60 kilómetros de Buenos Aires, o sea, en 1700 implica perder casi absolutamente todo. Cuando regresa, ¿sí?, alrededor de las 3 de la tarde, vuelve, obviamente se ha ido el día anterior. Cuando llega a las 3 de la tarde, no está ni el maestro albañil, ¿sí?, ni el resto de los capataces, y lo único que se encuentra es que los peones están acostados arriba de la pila de ladrillos durmiendo. Cuando llega el maestro, justamente lo increpa y le pregunta qué pasó, que esta gente está durmiendo y que, de hecho, una de las declaraciones es sabido que si uno no les da para hacer, se ganan el jornal sin trabajar. Parece una obviedad, pero es interesante que le quede claro a Rico, ¿no?, que estos tipos están cobrando y van a reclamar cobrar. En ese momento, los oficiales y los peones que se acaban de despertar de su siesta, lo que plantean es que si ellos no tienen al maestro, no saben qué hacer. ¿Por qué es interesante esta respuesta? Porque en la filmina anterior habíamos planteado que todos dicen que el mayordomo es el que manda. Ahora, sin embargo, no está el mayordomo, pero la culpa la tiene el maestro, porque les conviene decir ahora, desde que llegamos tarde, obviamente, les conviene decir que la culpa la tiene el maestro en esta oportunidad. También dentro de esos testimonios que dan dentro del juicio, en reiteradas ocasiones, lo que marcan y lo que reconocen los peones es que los días nublados, ¿sí?, o los días de lluvia, lo que hacen es esperar, no empiezan a trabajar inmediatamente, especulan obviamente, que el maestro y el mayordomo decidan si se va a trabajar o no se va a trabajar. Entonces, ahí es donde volvemos al anterior. En el principio parece ser que es el maestro el que decide y ahora parece ser que es entre el mayordomo y el maestro si se decide si se trabaja o no se trabaja. La última de estas situaciones donde se pone en evidencia algún grado de incomodidad es que uno de los peones, que no es un peón libre, sino que es un reo, reclama que se le pague 6 reales y no 4 como se le está pagando al resto. ¿Por qué es ese reclamo en este momento? Justamente porque lo que queda en evidencia es que no es un peón común y que tiene conocimiento, lo están haciendo de hecho trabajar por la pericia que tiene, ¿sí? No lo están haciendo solamente trabajos de carga, sino oficialmente está levantando pared o está haciendo mampostería. Y en esos términos no se le está pagando como tal, se le está pagando 4 reales. Obviamente este reclamo, esta solicitud se lo toma como un acto de insubordinación y se lo deja sin trabajo. Esto contrasta, digo, para poner blanco sobre negro, contrasta con una actitud similar, donde a otro peón lo dejan sin trabajo, lo echan, básicamente por no conocer en nada el oficio. Entonces, lo interesante es que puede echar a alguien por no conocer el oficio y a alguien que conoce sobremanera el oficio, con tal de no pagarle 6 reales, es capaz de quedarse sin ese sujeto. También, vuelvo a lo que recién decía, pedir 6 reales es muy particular porque en otras obras yo lo he encontrado, que hay trabajadores durante una obra que han pasado de cobrar 4 reales a 6 reales.
cualquiera que más o menos haya seguido hasta acá la exposición podría pensar que 6 reales es el jornal de un oficial. No, el jornal del oficial es 10 reales. Entonces, lo particular es por qué 6 reales. Podríamos suponer, y esto son las cosas que uno no tiene todavía cerradas o por completo la respuesta, es que existe en la práctica concreta, que es una de las cosas que más me interesan a mí, en la práctica concreta existe el hábito de pagarle quizás 6 reales a sujetos que son poco más que un peón, pero no tienen la preparación gremial que exige ser un oficial albañil.